Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy nos encontramos en el Evangelio del día de hoy, una narración muy conocida para muchos, y es que nos trae muchas enseñanzas a nuestra vida, a esas contrariedades o a esa veces mucha falta de fe que tenemos nosotros. La primera enseñanza es que Dios siempre está presente. No debemos de perder la fe de que Dios nos acompaña en cada instante. Dios nos ha creado, Dios nos ha bautizado, Dios nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado una misión en particular en el bautismo. Nos ha hecho suyos en el bautismo como hijos de Dios. Comenzamos hablando del amor que Dios nos tiene y que nos envía a una misión, como dejó a los 12 discípulos en una barca. Jesús se retira a orar. Muchas veces, hermanos, hemos dicho en situaciones dispersas: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está que no me escucha o que no me complace esto o no me ha sucedido este milagro? Pero Dios siempre está, la Santísima Trinidad siempre nos acompaña de inicio a fin mediante el Espíritu Santo, mediante sus sacramentos, mediante un ser especial. Y es que el amor siempre está presente. Somos nosotros sus hijos quien abrimos su corazón para que podamos compenetrarnos con él. La segunda enseñanza es donde se encuentran los discípulos en medio de la mar, en mar abierto, en una barca, en donde se sienten solos muchas veces por las contrariedades que afrontaban en el mar. Una marea alta, olas, vientos contrarios, etc. Y se envuelven por un mundo de preocupaciones y se preguntan dónde está Jesús, y empieza a apoderarse de ellos la falta de fe o el miedo quizás. Entonces Jesús, al ver el escenario de los discípulos, se acerca para recordarles que ahí está Él, que ahí está su mano, que ahí está su promesa. Pero la enseñanza más importante, hermanos, es que en medio de las contrariedades, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, de una enfermedad, de un reto, de un objetivo que queremos alcanzar, en medio de la lucha misma interior que llevamos, en medio de un combate espiritual, en medio del mundo en donde hemos sido instaurados, en medio de nuestra misión, en donde hay vientos contrarios, en donde hay estructuras grandes, ideologías, pensamientos, fuerzas contrarias al Evangelio de Dios, la fe es indispensable para poder caminar sobre las aguas. Y ahí Jesús es donde nos dice: ¿por qué temes? ¿Por qué temes si yo estoy aquí siendo tu compañero, siendo tu compañía, tu fuerza, tu bastón? Y aquí es donde en la tercera enseñanza, hermanos, analizamos y tomamos lo que hizo Pedro.
en donde se atreve a caminar junto a Jesús ante ese llamado que le dice, ven, acércate. Estamos llamados, hermanos, a caminar sobre las aguas. Estamos llamados a que en medio de la dificultad y la realidad temporal, a florecer y a poder cooperar en la transformación de esa realidad, escuchando a Jesús, atendiendo a su llamado. Y esto solo se logra mediante la fe. Y vemos en esta enseñanza de Pedro, en donde él duda por un momento y se empieza a hundir. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. Cuando nos desenfocamos de la misión de Jesús, de Dios, del amor, cuando nos desenfocamos de quién nos llama, de quién somos, de a quién le correspondemos, por quién vivimos, por quién somos, cuando nos desenfocamos de Dios, del Creador, y nos alejamos de Él mediante los pensamientos, mediante nuestros actos, mediante nuestras decisiones, mediante nuestro estilo de vida, ahí comenzamos a ser invadidos por las preocupaciones y adversidades del mundo. Y esto, en otras palabras, es que nos comenzamos a hundir y aparece el miedo. Pero Jesús cierra el Evangelio diciendo e invitándonos a tener fe en el Maestro que está con nosotros. Y se resume, hermanos, esta reflexión del Evangelio en tener la mirada fija en Dios, en tener la mirada y la fe puesta en el Maestro, en el que nos hace caminar sobre las aguas, en el que los vientos contrarios los aplaca, en el que los problemas los disipa. Hermanos, hoy nos invitamos mediante el Espíritu Santo, y Dios mismo nos invita a no perder la mirada de Él, a creer con más fe, para que la alegría, para que el amor, para que la fuerza de Dios nos haga caminar sobre las aguas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.